El monte Etna siempre ha sido un gigante vivo, impredecible, antiguo y estudiado hasta el cansancio. Pero lo que desató esta vez desafía todos los cimientos de la vulcanología. La erupción no fue de rojo fuego, sino de blanco cegador, como un destello nacido del interior de una estrella. La montaña no rugió, vibró. Un zumbido profundo, continuo, que los instrumentos registraron a 7,4 hercios, la misma frecuencia presente en los relámpagos y en los temblores más profundos de la Tierra. Cuando la primera columna emergió, los satélites detectaron una interferencia electromagnética que se extendió por cientos de kilómetros. Las comunicaciones sobre Sicilia colapsaron. Los drones se congelaron en el aire, sus circuitos fundidos. Y desde el cráter, aquel flujo luminoso se deslizó, una corriente de luz líquida, con pulsos ultravioleta invisibles al ojo humano, pero lo bastante potentes como para activar alarmas en todos los equipos de campo. Los científicos esperaban basalto. Lo que encontraron no figuraba en ningún registro. Estructuras cristalinas suspendidas en plasma fluido, que emitían ráfagas de radiación gamma de baja intensidad. Algunos investigadores lo compararon con vidrio metálico, otros dijeron que se comportaba como un compuesto orgánico que se adapta al calor. La verdad era peor. No pertenecía a ningún tipo de material conocido en la Tierra. Al caer la noche, el campo magnético del Etna se volvió errático. Las brújulas giraban sin control. Las laderas del sur se fracturaron en fisuras simétricas que emitían un resplandor azul tenue, formando un patrón tan exacto que parecía diseñado. Los sismólogos sugirieron que el volcán estaba en un proceso de reconstrucción interna, como si estuviera reorganizando su propia anatomía. Dentro del laboratorio móvil, un técnico colocó la primera muestra bajo luz ultravioleta. El fragmento comenzó a latir, lentamente al principio, luego más rápido, sincronizándose con la actividad sísmica registrada kilómetros bajo tierra. Mientras tomaban las mediciones, los instrumentos se descontrolaron, temperatura, magnetismo, radiación, todos los valores se movían al mismo compás. Algo bajo el Etna estaba respondiendo. Entonces llegó la señal. Durante exactamente 12 segundos, todos los sensores sísmicos de la región registraron un patrón armónico, como un mensaje resonando a través de la piedra. Algunos lo descartaron como coincidencia, otros hablaron de resonancia, como si la Tierra misma intentara comunicarse. El volcán más activo del mundo se había convertido en otra cosa. Un transmisor, un motor o una advertencia que aún no comprendemos. La muestra sigue brillando hoy, sellada tras 3 capas de vidrio plomado, latiendo suavemente, como si recordara. Sea lo que despertó bajo el Etna, sigue moviéndose. Comenta energía, si crees que la Tierra ya no solo está viva, sino consciente. Las lecturas de radiación gamma volvieron a dispararse, y esta vez no bajaron. En el laboratorio del INGV en Catania, los técnicos se estaban quedando sin explicaciones. El fragmento del Etna no se comportaba como nada conocido. Las pruebas estándar, radiometría, análisis térmico, difracción de rayos X, solo habrían más incógnitas. Cada instrumento confirmaba lo mismo. El material no pertenecía a ninguna categoría existente. Cuando el espectrómetro de respaldo entró en línea, los valores no se repitieron, se amplificaron. El ruido de fondo del laboratorio creció como estática antes de una tormenta. Los equipos comenzaron a zumbar, respondiendo a una frecuencia que nadie podía oír. Ya no se trataba de su composición, se trataba de su comportamiento. El fragmento no era inerte, era activo. El equipo de la doctora Bernardi elevó la temperatura por encima de los 1600 grados Celsius. El fragmento no se derritió, brilló, refractando la luz en bandas espectrales imposibles, azul, violeta y ultravioleta que danzaban sobre el vidrio de contención, dejando rastros ionizados en el aire. Alguien, con voz temblorosa, bromeó diciendo que la roca respiraba. Nadie rió. Al intentar medir su estructura interna, las computadoras se congelaron. No se apagaron, sino que esperaron. Durante 5 segundos, toda la red del laboratorio quedó suspendida. Luego se reanudó, pero con los relojes desincronizados. Los registros mostraban solo una línea plana, seguida de un pico solitario marcado como 000000. Un reinicio. Un pulso.
Esa noche, mientras Catania dormía, una vibración tenue recorrió el suelo del laboratorio. Ningún sismógrafo regional la detectó, pero todos los sensores internos parpadearon al mismo tiempo. El fragmento brilló con mayor intensidad y luego se apagó lentamente. Algunos creyeron que estaba reaccionando a la Tierra misma, no como un objeto pasivo, sino en sincronía con ella. A la mañana siguiente, la Agencia Espacial Europea confirmó otro hallazgo. Una anomalía electromagnética transitoria había sido registrada sobre Sicilia, exactamente a la misma hora. Un pulso, breve, preciso, centrado justo sobre el Etna. Nadie pudo explicarlo, pero todos entendieron el mensaje implícito. El Etna había cruzado un umbral. Ya no solo estaba haciendo erupción, estaba cambiando. Algunos hablaron de un fenómeno geoquímico inédito. Otros de materiales del manto formados bajo presiones imposibles. Pero los datos apuntaban a algo más inquietante. El fragmento parecía autoorganizarse, comportarse como si siguiera un patrón, una intención. Cuando la doctora Bernardi selló su informe final, escribió una frase fuera del protocolo. Si la Tierra puede generar esto, entonces nuestra definición de geología ya no sirve. Hoy el fragmento sigue guardado en una unidad de contención magnética bajo el laboratorio del INGV. Aún pulsa, débilmente. Comenta Resurrección si crees que el planeta no solo está cambiando, sino despertando. Marcó la anomalía y subió los datos en bruto al servidor central, activando una alerta urgente entre los equipos científicos de toda Europa. En cuestión de horas, 3 laboratorios, Catania, Berlín y París, trabajaban en coordinación abierta, cada uno con una parte del mismo enigma. En el GFZ de Berlín, el equipo del Dr. Felix Krueger había pasado los resultados por el espectrómetro de masas con plasma acoplado inductivamente. Los valores eran imposibles. Elementos traza, itrio, cerio y un pico inusual de lantánidos aparecían en concentraciones propias no de la corteza, sino del manto profundo. Primero culparon a la contaminación, luego al instrumento. Pero cuando las pruebas de control se mantuvieron estables, solo quedó una posibilidad inquietante. El material no era del todo terrestre. En París, el grupo de la doctora Elodie Marchand utilizó espectroscopía Raman y descubrió algo aún más extraño. Estructuras cristalinas que parecían reorganizarse ligeramente con cada barrido. Una red atómica viva, cambiante. Es como si el material no quisiera ser definido, murmuró Marchand durante una llamada nocturna, su voz temblando entre la estática. Las videollamadas se volvieron tensas. Gráficos y espectros llenaban las pantallas. Catania insistía: no hay coincidencias terrestres ni sintéticas. Berlín respondía con relaciones elementales que desafiaban cualquier proceso conocido del manto. París pedía una pausa antes de cualquier declaración pública. Pero bajo la tensión se percibía otra cosa, una mezcla de asombro y miedo. El presentimiento de que la ciencia estaba frente a un límite que no sabía cruzar. El viernes, el Instituto Nacional de Geofísica publicó un boletín técnico. Su tono era prudente, casi burocrático. Los análisis preliminares no muestran coincidencias con bases de datos ígneas conocidas. Se recomienda revisión externa. Sin embargo, entre los analistas corría un rumor. Las proporciones isotópicas no coincidían con ningún patrón geológico terrestre. Mientras tanto, la vida bajo el volcán continuaba, aunque marcada por la incertidumbre. En Zaferana Etnea, la familia Russo empacaba entre gritos y notificaciones. Las alertas de defensa civil resonaban en el valle, advirtiendo del riesgo de nuevos flujos y deslizamientos. La madre, Carmela, metía ropa y documentos en el coche junto al viejo libro de oraciones de su padre. Los pequeños pedían llevarse al gato. La mayor, Julia, se negó a marcharse. Permaneció en el balcón mirando el resplandor que temblaba en la ladera. Para ella, el Etna era parte de su vida, impredecible, pero sagrado. El Etna siempre devuelve lo que quita, murmuró, sin apartar la vista. Más abajo, en Milo, la familia aquí enfrentaba la misma decisión. Sus viñedos, recién brotando, eran todo su sustento. Abandonarlos sería perder el año entero. Si nos vamos cada vez que ella respira, no quedará nada, dijo Matteo Chi, con las manos aún cubiertas de tierra. Pero incluso él mantenía la radio encendida,
escuchando el silencio entre los comunicados. En la plaza del pueblo, la confusión crecía. Unos exigían evacuación inmediata, otros, calma y resistencia. Circulaban rumores de que 2 empresas extranjeras habían solicitado permisos para explorar los nuevos depósitos raros del volcán. Algunos veían oportunidad, otros, traición. Lo cierto era que la línea entre miedo y esperanza se desdibujaba más con cada día. Al final de la semana, una sola certeza permanecía: el monte había cambiado, y también los que vivían bajo su sombra. Fuese un mineral imposible, un error de laboratorio o un mensaje profundo de la Tierra misma, nadie lo sabía aún. Pero esa noche, los satélites detectaron una nueva firma térmica extendiéndose por la base sur del volcán, un resplandor geométrico invisible al ojo humano que se expandía lentamente. Comenta despertar si crees que la Tierra no se está rompiendo, sino transformando. No podemos permitirnos otra evacuación masiva sin una prueba inequívoca de un inminente colapso del flanco. Pero la prueba, si existía, se encontraba sepultada entre datos contradictorios, señales perdidas y el silencio de quienes temían equivocarse más que llegar tarde. El control que durante generaciones dio sentido a la vida bajo el Etna se había desvanecido. Los aldeanos que antes medían la seguridad por la cantidad de ceniza o por la intensidad de los temblores, ahora la medían por los rumores. Cada decisión, quedarse, huir, hablar, se sentía como una apuesta. Cada hora era una prueba de fe, en la montaña, en la ciencia y en los demás. Dentro del observatorio etneo, la noche se volvió interminable. Las pantallas mostraban mapas multicolores, de formaciones que crecían como pulsos vivos. Y entonces llegó el archivo que detuvo todas las conversaciones. El radar satelital de la red Sentinel de la Agencia Espacial Europea revelaba algo que nadie había visto en 2 décadas de vigilancia: una inflación asimétrica concentrada en el flanco sureste. Los valores de deformación no solo superaban los límites de alerta, los duplicaban. Por protocolo, eso debía haber activado una orden inmediata de evacuación. Por un instante reinó el silencio. Luego alguien murmuró: «Es el mismo patrón de 2002, solo que más fuerte». Los sensores de infrasonido confirmaron el temor, una señal de baja frecuencia, la firma acústica de un volcán a punto de romper. El índice de riesgo se disparó a su nivel más alto desde que el sistema entró en funcionamiento. Aún así, el comunicado oficial fue tibio: vigilancia intensificada, sin medidas inmediatas. El documento fue archivado con hora, fecha y firma. Horas después, un segundo informe llegó desde la división atmosférica de la ESA. Las imágenes térmicas mostraban una línea caliente que atravesaba el flanco sureste, exactamente donde el radar detectó la deformación. Los analistas revisaron todo 3 veces. No había error. En una sala cerrada con llave circuló un memorando restringido: umbrales superados, asimetría confirmada, revisión urgente de protocolos de evacuación recomendada, solo para uso interno. Afuera, los vehículos de defensa civil esperaban encendidos, inmóviles, aguardando órdenes que nunca llegarían. Y el pueblo, ajeno a la magnitud de los datos, despertó como siempre. Los niños fueron a la escuela. Los agricultores revisaron las vides. Los turistas posaron para fotos frente a la nube incandescente, sin saber que estaban de pie sobre una de las estructuras geológicas más inestables del planeta. Por ahora, el volcán guardaba silencio. Los archivos permanecían cifrados, y los científicos que habían visto los números se limitaron a observar, esperando el próximo pulso. En junio de 2025, el Etna expulsó un material luminoso jamás identificado, resplandeciente, resistente al calor, y con una radiación ultravioleta tenue. 3 laboratorios europeos confirmaron la anomalía. No existe coincidencia con ningún mineral terrestre. Las proporciones isotópicas no encajan con ningún proceso conocido del manto. Y sin embargo, los comunicados oficiales fueron vagos. Análisis preliminares en curso. Datos en revisión. El resto clasificado. Los registros geológicos más recientes revelan que la estructura interna del Etna coincide con la de hace 7.200 años, justo antes de un colapso masivo del flanco que provocó un tsunami en el Mediterráneo. La última vez que esa forma apareció, el mar se tragó aldeas enteras. Tal vez la historia se repite.
O tal vez la Tierra está escribiendo un nuevo idioma bajo nuestros pies. Solo una certeza permanece. El Etna ha cambiado, y la línea entre vigilancia y catástrofe nunca ha sido tan delgada. Comenta falla si crees que hay advertencias que no se escuchan, solo se sienten.